vía pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Disculpe, voy a sacarme esto, ya me lo pondré en la entrevista. Bienvenidos a Vía Pública. Un nuevo escándalo sacude al gobierno del Perú. El primer ministro será investigado por terrorismo, como mencionábamos hace un rato, en Frontera Global, al igual que el fundador del partido de Pedro Castillo. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el polémico fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, siguen en el ojo del huracán tras confirmarse que la Fiscalía les abrió una nueva investigación por supuesto terrorismo. Ya no se trata de apología al terrorismo, sino que supuesto terrorismo. Así que pronto estaremos viendo seguramente situaciones bastante complejas desde el punto de vista político, la estabilidad de un gobierno que recién está llegando al poder y que tiene que afirmarse. Cualquier cosa que suceda en nuestra cercanía, en nuestro vecindario, o sea, primeramente preocupa por el propio país, por Perú, pero además, bueno, la situación que le ocurre a nuestros vecinos, sin duda que de alguna u otra manera pueden afectar a Chile. Atentos con esa noticia que está dando mucho que hablar. Vamos a la mesa de conversación. Y ahora sí, con mascarilla, cambiamos de tema radicalmente, un tema que nos ha tenido ocupados los últimos días, y es bueno estar ocupados, no solamente hacer diagnósticos, sino que tratar de entenderlo, porque solo así da la impresión de que puede haber cambios culturales profundos, y tiene que ver con cambio climático y sequía en nuestro país. Está con nosotros Andrés Rebolledo, que es ex ministro de Energía de nuestro país y actualmente decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad SEC. Muchas gracias por estar aquí, Andrés. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Gusto verte. Bueno, la sequía y la energía son dos temas primos hermanos, van uno con el otro, porque nuestro país es un país, o ha sido, hasta aquí tú me desmentirás, fundamentalmente, no sé si fundamentalmente, pero importantemente hídrico. La generación hídrica ha sido tradicionalmente muy importante, ¿no? Está dejando de serlo. El carbón entró fuerte en un momento y eso es parte del cambio climático. Y tú has estado trabajando en las energías nuevas y limpias de que tuviste en el ministerio. ¿Esta sequía cómo puede afectar con la entrada de las nuevas tecnologías verdes, por ejemplo? Bueno, efectivamente, lo primero que la hidroelectricidad es parte de la historia de Chile. Yo diría que hasta el torno al 2008, cuando la crisis tiene que ver con este gas que no llegó más de Argentina y cambió radicalmente la matriz por un tiempo, hasta que luego, a partir de, digamos, diría yo, del 2010 hacia adelante, se hizo más renovable crecientemente. El agua era un recurso fundamental para la generación de electricidad. Y efectivamente, en los mejores momentos, de toda la generación eléctrica del país, 40% era hidroelectricidad. La última semana no es más de 15%. Y eso tiene que ver con esta escasez hídrica, la coyuntura, la mega sequía que hemos vivido. Pero seguro es un tema estructural que va a acompañarnos de aquí hacia adelante y por lo tanto es determinante planificar un sector energético con esa condición. Es decir, estamos viviendo una mega sequía, pero claramente si tú lo proyectas, el agua va a ser un recurso crecientemente más escaso y por lo tanto eso quiere decir que hay que trabajar y ojalá acelerar las inversiones en energías renovables no convencionales, particularmente tratar de generar tecnologías que cubran aquellos espacios donde la energía renovable variable no está, porque aquí lo importante es que el sistema tiene que ser eficiente, económico, pero también seguro y tiene que haber energía a las 24 horas. Mientras eso no suceda, probablemente energías fósiles, en base a combustibles fósiles, van a jugar un rol importante. A ver, Andrés, porque dijiste una cifra que es muy impactante, pero detengámonos un segundito ahí. Vamos a ir bien para atrás, los 80, por ejemplo, 90, ya, ok, regreso a la democracia. ¿Cómo, a grandes rasgos, no creo que tú la sepas de memoria, pero la matriz energética estaba compuesto por qué tipos de energía? Bueno, mira, primero el sol para y el ir viento viendo cómo ha avanzado. El sol y el viento no existían en esa época. Por lo tanto, yo diría que lo fundamental era hidroelectricidad, claro, y probablemente 40 o más % de toda la generación eléctrica. Y no podemos olvidar lo importante que eran discusiones como, por ejemplo, la construcción de Ralco. Porque era, ¿te acuerdas, no? Sí, hoy día no sería, qué sé yo. Y son esas centrales que hoy día son importantes, pero parecen una discusión bien del pasado. Claro, bueno, claro. 40%... Y el resto yo diría que fundamentalmente era en base a combustibles fósiles, obviamente diésel, gas menos antes que ahora,
y probablemente va a seguir creciendo el gas en esta lógica de, como digo, de energía base que carbón, se requiere. ¿no? Y carbón. Y hoy día, obviamente, el desafío es descarbonizar. Era 60-40 entonces. Aproximadamente, yo diría. Fósiles, agua. Así es. Eso en los 90. ¿Cuándo empieza a quebrarse la tendencia y a ser distintos? ¿Solamente cuando entran las energías renovables? Yo diría que básicamente en torno al 2010 y particularmente en las licitaciones del año 2013, 2014, cuando despega la energía renovable no convencionales. En esa época la energía fotovoltaica y la energía eólica representaba el 2, el 3% de la matriz de generación eléctrica. Hoy día representa el 20% y creciendo porque las inversiones que están hoy día en curso van a seguir representando una porción muy significativa. Hoy día, para ver la foto, 20 hoy día energías renovables no convencionales. Exactamente. Y el resto, los 80 restantes, ¿cómo se divide? Hoy día tenemos, 20... Esto es capacidad instalada. Sí. Durante horas del día esto puede puede variar. Porque efectivamente en la noche hoy día se requiere que entre todas las máquinas que existen, y si eso quiere decir carbón y diésel, va a tener que, pero hacer un por promedio, seguridad, el sistema. Un promedio de la foto. Pero efectivamente hoy día 20% la energía renovable convencionales, otro 20% electricidad aproximadamente, y el resto energía básicamente en base a combustibles fósiles, ¿no? Donde una de las cosas que ha procurado el sistema es que el gas sea más protagonista dentro de esos combustibles que otros, porque es el que tiene una menos factor de emisión y menos contaminante. Ya, perfecto. ¿Y eso es creciente hasta qué punto en la energía verde renovables no convencionales? Estamos al 2020, 21, pero para ir por las decenas, en el 20 estamos en 20. ¿Podemos estar en 10 años más en cuánto? ¿Hay una proyección? Todas las proyecciones indican que hacia el año 2035 el 75% de la generación eléctrica en el país tendrá que ser en base a energías renovables no convencionales. Veremos qué va a pasar ahora a propósito de esta escasez hídrica, pero probablemente en torno a esos números vamos a estar, porque desde el punto de vista del objetivo mayor, cuál es alcanzar la carbono neutralidad el año 2050, claramente el carbón va a ir saliendo y probablemente este combustible fósil gas va a ser un combustible de transición. Una cosa son las inversiones, Andrés, otra cosa es la contaminación, pero hay otra cosa que es realmente importante de la gente que nos ve en su casa, el bolsillo. ¿Cómo estamos en precios? ¿Qué significa para el precio de la energía que pagan las personas o las empresas para poder producir, echar a andar una máquina para hacer pantalones, esa foto? Mira, ¿cuánto afecta hoy día esa foto, esa sequía y la escasez entonces de generación eléctrica hídrica cuando tenemos esta sequía? ¿Cómo le afecta al precio? Lo primero es que cuando tengo menos agua y por lo tanto tengo que echar a andar esas otras máquinas con esos otros combustibles, pasan dos cosas que son efectos, la verdad, no deseados. Uno, que la energía se hace más contaminante, el parque generador se hace más contaminante, y segundo, suben los precios, porque estas energías son exactamente las más caras. De hecho, si producimos hoy día con mucho diésel, justamente cuando el precio del petróleo ha crecido mucho a nivel internacional, lo que ha provocado es que los precios, los costos marginales, que son los precios en el mercado spot, en el mercado eléctrico, han subido más de 100% la última semana. Ahora, siempre es importante resaltar que una cosa son los precios de la energía que se transan en el mercado día a día y otra cosa es el precio que paga el consumidor final en su casa, porque para eso hay que identificar que el mercado eléctrico tiene varios segmentos. Uno de ellos es la generación, donde se provoca este precio, pero otra cosa es la distribución, que es el precio que pagamos todos como usuarios. Sí. Y ahí hay un mercado regulado donde las tarifas se cambian cada 4 años, en fin, es otra la dinámica de esos precios. Claro, pero yo sé esto, no va cambiando el día a día la cuenta de la luz de las personas. Así es. Pero es que la sequía no es de hoy. La sequía lleva 13 años y la sequía probablemente va a seguir un tiempo. Por lo tanto, mi pregunta tiene que ver cuando venga una nueva tarificación, una nueva modificación tarifaria, que son cada 4 años, ¿cómo debiera afectar la sequía en los precios de la energía? Bueno, mira, yo creo que hay un doble efecto. Por una parte, las energías renovables no convencionales van a seguir aportando energía limpia, pero también más económica, más barata. Si la próxima licitación de suministro eléctrico, que es pronto, que son toda esa energía que compra la distribuidora, probablemente el precio promedio de esa compra va a ser más bajo que el último, que fue $42.5 el megawatt hora. Y eso quiere decir que uno puede proyectar en el tiempo un precio final al usuario también a la baja, pero también es verdad que al no tener agua o al tener menos agua, probablemente va a haber un tiempo
hasta el año 2035 en esa transición, que esas cosas puede que se compensen y por lo tanto no va a haber una baja tan significativa porque van a estar jugando estos dos efectos en relación al precio que van en efecto contrario. O sea, tira hacia arriba el precio y las energías verdes bajan el precio y se pueden terminar neteando. Así es, podría llegar a pasar eso efectivamente. Ahora, a no ser que el regulador, que tiene a su disposición como herramienta justamente el proceso tarifario, haga ajustes para efectos de bajar el precio final. Porque, como digo, el precio final que pagamos nosotros, un 60% es energía, que es estos precios que hablábamos. El resto es impuesto y aproximadamente un 15 o 20% es producto del proceso tarifario, donde podría haber algún ajuste. Eso es perfectamente posible, depende de la voluntad política que técnicamente eso se ajuste para poder bajar los precios. Te quiero llevar a un tema que también está en boga, lo que ocurrió con el proyecto Dominga, y te lo pregunto en función de las dificultades que presenta hoy día construir, presentar y echar a andar proyectos. En este caso era minero, o es minero, el que está en discusión, porque hay roces ambientales, porque hay una conciencia ambiental distinta hoy día. ¿Qué pasa con todas las instalaciones, las inversiones que hay que hacer para energía? ¿Cómo es el tema de los permisos? ¿Cómo están los efectos ambientales? ¿Cuántos efectos ambientales pueden tener? ¿Cómo lo ves hacia adelante las inversiones de este tipo? Bueno, ese es un tema fundamental. En todo territorio, en todo proyecto que se emplaza en los territorios, que genera infraestructura, va a intervenir no solo el medio ambiente, sino que también las comunidades. Y hoy día eso es un tema que tiene otro grado de sensibilidad, otras institucionalidades incluso. Y efectivamente en muchas ocasiones los proyectos terminan, la verdad, alargándose más allá de lo que se pronostica, lo que requiere el sistema eléctrico, por ejemplo, como consecuencia de aquello. Y ese es un desafío muy importante que probablemente todos los gobiernos, y ahora que entramos a un ciclo político nuevo, tendrán que incorporarlo de manera más innovadora en bases programáticas. ¿Cómo abordar esos temas? El mundo de la permisología, por ponerlo con algún titular, ¿no? Y en el caso de energía, efectivamente, yo diría que particularmente en lo que se refiere a la transmisión eléctrica, es decir, las líneas de alta tensión, que son proyectos que recorren miles de kilómetros, que cruzan muchas comunas, muchos distritos, con muchos políticos asociados a esos distritos, suele ser un tema muy complejo, ¿no? Y por lo tanto creo que allí hay una herramienta que me parece que debiera empezar a utilizarse, que es un dispositivo muy interesante que quedó incorporado en la ley de transmisión que se aprobó hace algunos años, que es la posibilidad que el gobierno, antes de licitar un proyecto, habilite una franja. Esa lógica puede ser para un proyecto eléctrico como para un proyecto de otro sector productivo. Que haga, por lo tanto, el ejercicio del trabajo ambiental, de los permisos ambientales, para que luego de eso se licite y los inversionistas tengan algún grado de certeza que pueden realizar ese proyecto de inversión en los tiempos adecuados. Hay países donde eso se hace, ¿no? Brasil entiendo que tiene algo de eso, ¿no? Nosotros, exactamente, y nosotros lo incorporamos para proyectos de transmisión, no lo hemos utilizado todavía, pero me parece que desde el punto de vista de la lógica es un mecanismo interesante. Pero la permisología, que es difícil para todas las inversiones, las construcciones, en materia energética, también va a haber probablemente retrasos en proyectos, ¿no? Mira, ha habido, de hecho, y a propósito de los temas que conversamos, uno de los elementos críticos para poder tener más energía renovable aquí, en el centro, donde hay mucho consumo, en Santiago o en Concepción, es poder traer esa energía del norte. Pero está integrado ahora. Ahora está integrado, pero a veces durante el día hay más oferta en el norte de electrones que la posibilidad de transmitirlo hacia acá. Y por lo tanto esa energía se vierte, se pierde. Por lo tanto, para poder avanzar en las cosas que hablábamos anteriormente, es súper importante tener otra línea de transmisión que venga desde el norte hasta acá. Y esos son proyectos que duran 5 o 6 años. Y por lo tanto requiere abordarlo con todas estas dimensiones que tú dices, porque parte de la transición energética es cambiar el parque generador, pero también tener esa transmisión para atraer particularmente el norte, donde está el mayor potencial de energía solar. Interesante, tenemos potencial de energía solar, pero no está resuelta la carretera. ¿Cómo vamos a traer toda esa energía? No lo suficiente. Hay carretera, pero no lo suficiente. Nos vamos a quedar cortos de carretera. Así es. Y a lo mejor vamos a tener energía que vamos a tener que o no poder utilizar. Eso pasa algunas horas del día hoy, que hay energía que no logra ser transmitida y que se pierde. Wow. Interesante. Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.
Estamos de vuelta en Vía Pública para tocar un tema que es muy interesante porque hay que aprender ciertas cosas. Y nos referimos a la evolución del COVID en Magallanes. Si en un momento Magallanes nos preocupaba por el disparo que habían tenido los contagios y se buscaban, los expertos recuerdo que buscaban distintos factores explicativos de por qué estaba pasando eso en Magallanes. Y tenía que ver con la permeabilidad de las fronteras, porque hay mucho tráfico ahí entre Chile y Argentina, mutuo, entonces era difícil controlar. Tenía que ver con las formas de vida culturales de los magallánicos que decían, recuerdo de las cosas que uno leía, que se visitaban mucho en las casas, entonces era difícil aislarlos. No necesariamente estaban en las calles, se veían a lo mejor las calles más vacías, pero sí había mucho tráfico doméstico entre familias. Tenía que ver las temperaturas bajas, entonces bueno. Hoy hay que buscar explicaciones, pero afortunadamente hay que buscar explicaciones en el otro sentido. ¿Qué han hecho de bien los magallánicos para poder explicar por qué hoy día esta es una de las regiones con menos casos por habitantes? La vacuna, las formas de vida, el aprendizaje, el aislamiento que vive Magallanes por estar donde está, que eso puede ayudar. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar con Soledad Martínez, que es doctora. Es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, directora de Espacio Público. Soledad, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué tenemos que aprender, así como qué teníamos que ver de los magallánicos cuando les iba muy mal, lamentablemente, y por suerte salieron de ese pésimo momento, y por Dios que han aprendido y bien, y qué lecciones tenemos que sacar de ahí? Claro. Bueno, es, como dices tú, una alegría que estemos conversando que los casos han disminuido y rápidamente uno tiene algunos elementos como para ver por qué ha disminuido los casos y por qué hay tantas buenas noticias. Uno es la vacunación, ¿ya? Ellos tienen un porcentaje de la población total vacunada que es bastante más alta que el promedio nacional, que es de 73%, y el promedio nacional es 63%. Así que lo han hecho bien en ese sentido y han usado algunas tácticas, técnicas que les han servido para poder llegar a las poblaciones más alejadas. Han usado todo tipo de técnicas. Han vacunado en juntas de vecinos, han vacunado, por ejemplo, en el puerto, en la zona franca, etc. O sea, han ido los lugares de vacunación, han ido a las personas, versus que las personas se acerquen a los vacunatorios. ¿Esa es una diferencia? También está lo otro. Sí. Por supuesto, ha habido, y la mayoría seguramente ha sido porque la gente se ha acercado a los vacunatorios. Pero también se han hecho estas otras estrategias. Claro. Proactividad vacunatoria, llamaríamos. Exacto, vacunaciones nocturnas, por ejemplo, uno piensa también, se puede poner afuera una botillería, ¿no?, a vacunar a la gente. Ahí ellos son muy creativos, ¿no?, en ese sentido, y han usado esas técnicas y ha resultado bastante bien. Además, ellos tienen lugares muy alejados, entonces tienen que ir con barco, 2 horas para allá, 2 horas para acá, a vacunar además a toda la población. Había en algunos momentos que no podían respetar el calendario de vacunación, porque en realidad una vez que iban al lugar tenían que vacunar a todo el mundo, ¿no? Y ojalá con la vacuna que era una dosis y no 2. Interesante. O sea, tenías que ir a un lugar aislado, tú no podías ir a vacunar a las 3 personas que les correspondía por calendario, sino que aprovechabas el viaje y te saltabas la norma para vacunar a todos los posibles ese día y después volver. Es de sentido común eso. Te digo sentido común porque hace muy poco me tocó estar en el sur, hace una semana, bien al sur también, y una persona que conocí le pregunté por conversar si estaba vacunada y me dijo no. Entonces yo le dije, ¿pero cómo no? Yo pensé que no creía en la vacuna. Y cuando iba a empezar a explicarle por qué lo buena que podía ser la vacuna, me dijo, yo he ido 2 veces a vacunarme, yo no tengo auto, vivo en un lugar rural, y las 2 veces que he ido, en el vacunatorio me han rechazado porque no me corresponde. Me pareció un descriterio tal, pero ya está, la señora estaba sin vacuna. Aquí lo que me cuentas tú es utilizar la flexibilidad en beneficio de la ciudadanía. Y generalmente la atención primaria lo hace, ¿eh? Ellos conocen a su población y saben quiénes están más alejados y quiénes no. Pero hay una heterogeneidad, por supuesto, en el país respecto de eso, obvio.
Soledad, Bueno, eso es una cosa, ¿no? Hay otras cosas. Por ejemplo, otra cosa muy interesante es la trazabilidad. Ya. La trazabilidad lo está llevando la Seremi, no la atención primaria, ¿ya? Como estaba diseñado en su origen. En su origen siempre la trazabilidad tuvo que ser hecha por la Seremi. El problema es que se sobrepasó tanto la cantidad de casos, la cantidad de contactos que había que trazar, que al final se traspasa la atención primaria porque realmente la Seremi metropolitana, por ejemplo, no estaba dando abasto. En este caso es trazar, cuando descubrimos un caso positivo, rastrear para atrás a toda persona que eventualmente se pudo contagiar, ¿no? O sea, tú tienes en esa estrategia tienes tres componentes. Es TTA, entonces, testear primero, o sea, Trazar y diagnosticar aislar. que la persona está... Trazar, que es lo que dices tú, el caso y todos sus contactos, y aislar, porque no sirve de nada que tú digas, oh, tiene 10 contactos y no logres que esas personas se queden 10 días en su casa. O sea, no sirve, ¿no? Tienes que asegurarte que estén en su casa. Para eso le tienes que dar una licencia, le tienes que apoyar con alimentos de repente si es que es necesario, etc. Ya, y ahí la trazabilidad ha funcionado especialmente bien porque ha estado en manos de los Seremi, en este caso que está coordinado para eso. Exacto, y porque la Seremi ha dado abasto también, hay que decirlo. Sí, La atención sí. primaria no se lleva ese trabajo para su casa porque no tiene nada que hacer. La atención primaria está llena de cosas, vacunas, una cantidad, pero Soledad, lo hace porque cree que Soledad, no da abasto. se puede cuantificar porque las vacunas se pueden cuantificar. Tú dices, en Magallanes el 73% de las personas tienen la pauta completa de vacunación. El promedio en Chile es 63%. Listo, hay una diferencia notable. En trazabilidad entiendo que por cada persona contagiada, ¿cuántos logras encontrar y contactar? ¿Cómo está la medición en Magallanes respecto al país en trazabilidad? Bastante mejor, casi el doble. ¿Sí? Entonces, sí logran trazar más personas, ¿ya? Pero de nuevo, no vale la pena trazarlos tanto si no los vas a aislar. Entonces, también uno de los indicadores al menos está mejor en Magallanes. Eso quiere decir que la Seremi dio abasto. ¿Pero por qué dio abasto? Porque contrató a muchas personas y esas personas cuando bajan los casos no son despedidas, sino que quedan ahí y hacen otras cosas, hacen otras labores, pero una vez que vuelven a aumentar los casos, están ahí, están capacitadas. Si tú contratas gente cuando aumentan los casos, después la echas y suben los casos nuevos y vuelves a contratar, vuelves a tener que capacitar a esas personas. Un costo de echar a andar la máquina, obvio. Es terrible. Entonces, en ese sentido, ellos también han hecho este sistema, pero probablemente por varias razones. Han tenido más recursos, es un lugar más pequeño, hay varias razones ahí. Y también ha habido un liderazgo del Seremi bien importante, que eso también es muy relevante porque hemos visto que en otros lugares, por ejemplo, me acuerdo ahora era en Coquimbo, en la región de Coquimbo, la mesa COVID se rompió, se quebró completamente. Aquí se quebró y después se rehizo, se rearmó. Con el colegio médico, con qué sé yo, con organizaciones sociales, etcétera. Entonces, ahí empezaron a trabajar todos juntos, coordinados, y bueno, lograron implementar varias estrategias. Soledad, ¿tiene algo que ver, alguna incidencia el aislamiento natural que tiene Magallanes? Porque, no sé, la región del Maule está inmediatamente unida con la región de O'Higgins y con la región del Biobío, y es un límite administrativo. En Magallanes es un límite natural, ¿no es cierto? Es muy difícil llegar. Eso ha ayudado también para poder hacer... Sí, pero no. Ya. Sí, tú de hecho lo dijiste al principio que en Magallanes había muchos casos, decían, porque viene la gente argentina, pero ahora que bajaron uno dice, porque están aislados. No, pues es uno o lo otro, digamos. No, claro. Pero sí o no que se usaba esa explicación, que era la permeabilidad de las fronteras. Totalmente. Yo creo que Magallanes tiene ventajas, por supuesto, para, por ejemplo, ellos no dejan entrar a nadie a la región si no tiene un test PCR, un test antígeno. Cosa que no sucede en otras regiones. No puede entrar a otras regiones sin ningún test, allá no, ¿ya? Pero también hay que pensar que ellos están como en una isla, ¿no? Y por lo tanto, cuando ellos tienen un aumento de casos, se les pueden acabar las camas UCI y no es tan fácil mandar a un paciente, trasladarlo a otro lugar de Chile.
Entonces ellos en realidad quedan un poco, es como un poco lo que pasó en Isla de Pascua, ¿no? Que el alcalde dijo, aquí no entra nadie porque si se me llenan las camas, se me va a empezar a morir la gente, ¿no? También hay diferentes realidades en los diferentes lugares y por supuesto Magallanes es uno de ellos. Y antes de terminar, Soledad, quiero aprovechar, porque todo lo que estamos hablando está en este estudio que hace Espacio Público, que está publicado y que vale la pena, que son los aprendizajes de Magallanes, lecciones y aprendizajes sobre Magallanes. Es parece una obra de Coloane. Te quiero preguntar sobre una duda que ayer me planteaba un auditor y la verdad que busqué información, pero no, tú me vas a dar una respuesta más cierta. ¿Por qué vienen cayendo con tanta fuerza los contagios, los nuevos contagios? ¿Vienen cayendo con tanta fuerza los casos activos? La positividad es menos del 2% en gran parte de Chile. Sin embargo, seguimos pegados en aproximadamente 70 personas muertas en promedio diario, semanas móviles. ¿Por qué está tan pegado el número de las personas muertas y no cae con la fuerza que cae en otros indicadores? Así es. Esa es una pregunta que llevamos haciéndonos hace por lo menos 3 semanas en el equipo Espacio Público y también en otros contextos. La verdad, hemos tratado, tenemos muchas hipótesis, ninguna muy clara, ¿ya? Tampoco ninguna muy clara para la baja de los casos. O sea, empezaron a bajar los casos y no hay nada que uno diga realmente cambió del cielo a la tierra como para que bajen los casos. Sí, hay más personas vacunadas y lo decimos nosotros en el informe. Si bien la vacuna y que en Magallanes esté muy vacunado sirve y por lo tanto se ha visto esta baja de casos, no se le puede atribuir toda esa baja de casos a la vacunación, ¿ya? Tienen que haber más cosas, pero la verdad es que hoy día estamos un poco confundidos respecto de cuáles son las razones por las que no bajan tan profundamente las muertes y además por qué bajan también tan rápidamente los casos. Pasa en otros lugares, en Inglaterra también, sí. Por ejemplo, soltaron todas las restricciones y siguió bajando los casos. Es raro, es algo que uno todavía no... Pero hay una diferencia allí está la Delta, allá manda la Delta, acá no manda la Delta. Y allá en Inglaterra, por lo que yo entiendo, tuvo un pic muy rápido cuando entró el Delta, que generó mucho susto, y algo pasó en pocos días que bajó rápido y tampoco tenían respuesta si era el ciclo vital del virus, nuevo virus, pero bajaba muy rápido el Delta, subía pero bajaba muy rápido. Eso es muy importante saberlo, o sea, todo lo que creemos del Delta, que lo único que tenemos seguridad es que es más contagioso. El resto de cosas parece que es más grave, parece que... Sí. ¿Podrá ser, manejan ustedes como hipótesis que no bajan los muertos con la velocidad que bajan los contagios o los activos, la positividad, porque puede estar aumentando el porcentaje de personas que están graves sin vacuna? Es decir, que está entrando con mucha fuerza los no vacunados y al haber todavía una masa importante de no vacunados, ¿siguen llenando con esas personas las UCIs y las muertes no bajan? ¿O no? Claro, hay 2 millones de personas mayores de 18 años que no se han vacunado y que podrían haberse vacunado, lo que le llamamos los rezagados, ¿sí? Pero esa hipótesis es una buena hipótesis, pero para eso tenemos que tener los datos de quiénes son las personas hospitalizadas que están vacunadas. Y el gobierno aún no nos libera esos datos, no nos da esos datos. A veces nos muestra como unos gráficos, ¿no? Nos dice tantos vacunados, tantos no vacunados, pero la verdad es que necesitamos más información como para testear esa hipótesis y decir, sí, efectivamente aquí los que se están muriendo son los no vacunados. Eso puede no tenemos información para hacer eso, pero podría ser, sí, de todas maneras. Porque, por ejemplo, leía yo, Bloomberg anteayer señalaba que Estados Unidos, el 90% de los hospitalizados COVID en todos Estados Unidos son no vacunados. No vacunados. Pero es porque ellos tienen acuérdate que es la vacuna Pfizer, que es un poco diferente a la vacuna que es más Pfizer mayoritaria en nuestro país, que es Sinovac, ¿sí? Claro, entonces ellos tienen todas, tienen la Johnson, pero la mayoría es Pfizer. Como la mayoría aquí es Sinovac, la mayoría ya es Pfizer. Y es un poco diferente la efectividad para evitar los contagios, para evitar las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, pero ahí en Estados Unidos tienen un problema que aquí no tenemos y que es bien interesante, que es que ellos tienen mucha reticencia vacunal y nosotros tenemos muy poquita reticencia vacunal. ¿Tienen mucha qué, perdón? Reticencia vacunal. Reticencia. Sí, hay una tradición allí
En las costas, por Claro. ejemplo, en las costas. Exacto. Los Y que no grupos es- y que muy no es conservadores o muy antivacuna. liberales. Así es. Y no es antivacuna propiamente tal. Hay mucha gente antivacuna, sí, pero también hay mucha gente reticente, o sea, que está como ahí en la quemada, que le da un poco de susto, no, sí, pero que eventualmente con algunas intervenciones se va a vacunar, ¿sí? Aquí en Chile tenemos una población muy chiquitita que es reticente, que es antivacuna, muy pequeña, y reticente a vacunar también no es de gran preocupación, que es algo que en Europa y en Estados Unidos es muy preocupante. Soledad Martínez, doctora académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, directora de Espacio Público, muchísimas gracias por aclararnos tantos conceptos y buen punto el de Magallanes, da para atenderlo y para leer el informe de Espacio Público que está disponible público para entender mejor con más cifras lo que nos acabas de narrar. Que te vaya muy bien y gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación. Chao, Hasta chao. luego. Buenas. Pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Ahí están los contenidos que se han generado en las diversas plataformas de TVN. Este es un muy buen resumen y compendio. Lista del Pueblo. Cuestionan pagos a familiares de candidatos por boletas abultadas. Más detalles en 24horas.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de vuelta.